Ese día, mientras todos se iban, pensé que estaba sola, saboreando secretos en la oscura quietud. No me di cuenta de que mi hijo me estaba observando hasta que levanté la vista. La mirada inquietante en sus ojos, fija en mis manos mojadas, me detuvo en seco, pero su reacción fue algo que nunca vi venir. Lo que sucedió después me dejó congelada. La casa estaba tranquila, como siempre lo estaba por las noches cuando Fernando estaba fuera. Me encontraba en la cocina lavando los últimos platos de la cena, mis manos moviéndose mecánicamente bajo el agua tibia y jabonosa. El ruido de los pasos de mi hijo Luis en el piso de arriba era la única señal de vida en la casa, por lo demás vacía. Siempre era así de silenciosa, tan solitaria. Fernando viajaba a menudo, saltando de ciudad en ciudad para reuniones y conferencias, dejándome a cargo de todo sola. Había sido así durante años, pero últimamente la soledad se estaba volviendo insoportable. Amaba a mi esposo, al menos eso creía, pero el dolor del aislamiento era un compañero constante, un invitado no deseado que me susurraba en la quietud de la noche. ¿Era eso lo que sentía? ¿Aislamiento? No, era más que eso, era un anhelo de algo. Mamá, la voz de Luis me sobresaltó. Me giré para ver a mi hijo de 18 años parado en la puerta, su cabello desordenado cayendo sobre sus ojos. Estaba creciendo tanto, un hombre justo frente a mis ojos. Sí, cariño, pregunté, secándome las manos con una toalla. Voy a estudiar a casa de Javier, no llegaré tarde. Conduce con cuidado, respondí, viéndolo agarrar su mochila y desaparecer por la puerta principal. El portazo resonó en la casa vacía, dejándome sola una vez más, siempre sola. Suspiré, mis ojos se dirigieron al reloj. Las horas se extendían interminablemente ante mí. El silencio en la casa era opresivo, como un peso pesado presionando sobre mi pecho. Me serví una copa de vino y me dirigí a la sala de estar, hundiéndome en el sofá mullido. A medida que pasaban los minutos, mis pensamientos se volvían inquietos. Los recuerdos de las noches pasadas con Fernando, antes del trabajo, antes de la distancia, surgían sin ser llamados. Cerré los ojos, tratando de aferrarme al calor de esos recuerdos, pero se desvanecieron demasiado rápido, dejándome con la fría realidad de mi soledad. Eran solo recuerdos ahora, distantes e intocables. El vino aflojó mis inhibiciones y pronto mis pensamientos tomaron un giro más personal. Intenté resistir la tentación, diciéndome a mí misma que no era apropiado, pero la necesidad de sentir algo, cualquier cosa, era abrumadora. Las luces de la sala estaban tenues, las cortinas corridas. Era seguro, nadie estaba allí para juzgarme. Estaba sola y sentía que me estaba desvaneciendo. Necesitaba algo para sentirme real, para sentirme viva, y me dejé llevar. Pero justo cuando empezaba a perderme en el momento, el sonido de la puerta principal abriéndose rompió el frágil capullo que había construido a mi alrededor. Mis ojos se abrieron de golpe en pánico, mi corazón latiendo con fuerza. Oh Dios, no, no ahora, no así. Mamá, llamó la voz de Luis. Me apresuré a recomponerme, agarrando la manta más cercana para cubrirme, pero era demasiado tarde. Luis estaba congelado en la puerta, su rostro una mezcla de sorpresa y confusión, sus ojos abiertos de par en par, captándolo todo. Esto no podía estar sucediendo. Por un momento, ninguno de los dos habló. El aire entre nosotros estaba cargado de palabras no dichas. No sabía que habías vuelto, balbucé, mi voz temblando. Olvidé mi cargador, dijo Luis, su voz apenas un susurro, sus ojos alternando entre mí y la manta que sostenía con fuerza. Él lo vio, sabía lo que estaba haciendo, y era mucho más humillante. Un silencio incómodo llenó la habitación, el peso del momento hundiéndose. Sentí el calor subir a mis mejillas, una combinación de vergüenza y culpa. Quería desaparecer, morir allí mismo. No quise. Comenzó Luis, pero sus palabras se desvanecieron. Está bien, interrumpí rápidamente, mi voz temblorosa. No es lo que parece. Mentira, pensé para mí misma, esto es exactamente lo que parece, pero ambos sabíamos que era exactamente lo que parecía. Luis se quedó clavado en el lugar, su mano aferrando el cargador del teléfono que había vuelto a buscar. La habitación se sentía sofocantemente pequeña, el aire pesado, con una tensión no dicha. Él simplemente se quedó allí mirando, y yo quería morir. Apreté la manta con más fuerza alrededor de mí, desesperada porque el momento incómodo se disolviera. Deberías ir a terminar de estudiar, dije mi voz inestable pero firme. Necesitaba que se fuera ahora.
Luis parpadeó, rompiendo su trance aturdido, y asintió. Sí, claro. Se dio la vuelta y salió rápidamente de la habitación, el sonido de sus pasos alejándose por las escaleras. Cuando escuché el suave clic de la puerta de su habitación, exhalé, hundiéndome de nuevo en el sofá. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho y mis pensamientos corrían con la imposibilidad de lo que acababa de suceder. ¿Cómo podría enfrentarlo de nuevo? ¿Cómo podría fingir que esto no había pasado? Presioné mis manos contra mi rostro, deseando que la vergüenza se desvaneciera. Realmente no había visto nada, ¿verdad? No, debió haber mirado hacia otro lado demasiado rápido, pero su expresión me perseguía. Una mezcla de curiosidad, confusión y algo más que no podía identificar, algo que me hacía sentir expuesta, vulnerable y extrañamente un poco vista. Los minutos pasaban con una lentitud agonizante. Debatí si subir a hablar con él para suavizar las cosas, pero ¿qué podría decir? ¿Cómo podría hacer esto menos incómodo sin empeorarlo? No había palabras, nada que pudiera decir arreglaría esto. En su lugar, me fui a la cama temprano esperando que el sueño trajera claridad, pero el sueño fue lo último que obtuve esa noche. A la mañana siguiente la tensión persistía como una sombra sobre la casa. Me ocupé en la cocina picando verduras para una tortilla, apenas tenía apetito para comer. Luis bajó las escaleras, sus movimientos cuidadosos como si pisara cáscaras de huevo. Me estaba evitando y yo lo evitaba a él, como dos extraños en una casa. Buenos días, me aventuré, manteniendo un tono ligero. Buenos días, respondió Luis, su voz rígida. Agarró un vaso de jugo y se sentó a la mesa, evitando mi mirada. Su rostro seguía rojo, un recordatorio de la vergüenza que sentía. Respiré hondo. Sobre anoche. Luis se congeló, el vaso a medio camino de sus labios. ¿Podemos no hablar de eso?, dijo rápidamente, casi suplicante. Me sentía aliviada, al menos una pequeña parte de mí. Luis, necesito explicar. No hay nada que explicar, mamá, interrumpió, finalmente mirándome. Su rostro estaba rojo y sus palabras salieron atropelladas. Está bien, no tienes que sentirte rara por eso ni nada. Parpadeé, sorprendida por su franqueza. Sus palabras me descolocaron. Lo estaba tratando como si fuera normal, como si fuera algo mundano y cotidiano. Es solo que eres mi mamá, así que es diferente, continuó Luis, su voz más baja ahora. Pero lo entiendo, papá se va mucho, estás sola, no soy estúpido. Sus palabras me golpearon como un golpe agudo en el pecho. Vio a través de mí, entendió, y eso lo hacía aún peor. Sus palabras me impactaron más de lo que esperaba, la verdad de ellas cortando profundo. Miré hacia abajo al mostrador, mis manos temblando ligeramente mientras agarraba el borde del fregadero. Era demasiado inteligente, demasiado perceptivo, sabía exactamente lo que estaba haciendo, y eso me hacía sentir expuesta, cruda. Solo no quiero que las cosas sean raras entre nosotros, añadió Luis. ¿Podemos simplemente olvidar qué sucedió? Asentí, tragando el nudo en mi garganta. Sí, por supuesto, lo olvidaremos. Olvidarlo como si fuera posible olvidar la forma en que me miró, la forma en que me sentí cuando supe que me estaba observando. Pero en el fondo sabía que no era tan simple, ni siquiera cerca. Se levantó y comenzó a lavar los platos, sus movimientos rígidos y torpes. Yo seguía sentada a la mesa, observándolo, pero él evitaba mi mirada. Terminó y se fue a la sala de estar. Lo seguí con la mirada, se sentó allí, sus ojos pegados al televisor, pero podía verlo, su mente estaba en otro lugar. Yo era ese lugar. Tenía que hacer algo, así que también fui a la sala de estar y comencé a doblar la ropa, pero había una atracción en el aire, una tensión invisible que nos atraía a ambos. Era como si yo fuera un imán y me estuviera atrayendo en todas direcciones. Era sutil, un cambio en el aire, y me estaba volviendo loca. No me estaba evitando exactamente, si acaso, parecía estar más cerca de lo habitual, merodeando en la cocina mientras cocinaba, ofreciéndose a ayudar con las tareas que normalmente ignoraría. Era como si me estuviera observando y el pensamiento me hacía estremecer la piel, pero también sentía una extraña emoción prohibida. Esa noche, mientras doblaba la ropa, Luis se sentó en el sofá junto a mí. Al principio no dijo nada, solo miraba la televisión que sonaba suavemente de fondo. Estaba tan cerca, su presencia era un recordatorio constante de lo que había sucedido y de las posibilidades que se habían abierto. ¿Necesitas ayuda?, preguntó después de un rato.
Lo miré, sorprendida. ¿Desde cuándo te ofreces para el deber de la lavandería? Bromeé, tratando de mantener el ambiente ligero, tratando de mantener las cosas normales para alejar la tensión. Él se encogió de hombros. Solo pensé en hacerte compañía. Sonreí levemente, entregándole una toalla para doblar. Trabajamos en silencio durante unos minutos. El ritmo de nuestra tarea era extrañamente reconfortante. Pero luego sentí su mirada en mí, permaneciendo un segundo demasiado. Sus ojos siempre estaban en mí, observando, estudiando. Se estaba volviendo cada vez más difícil ignorarlo. ¿Está todo bien?, pregunté, rompiendo el silencio. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho y estaba haciendo todo lo posible por no mostrarlo. Sí, dijo Luis rápidamente, mirando hacia otro lado, pero sus orejas se pusieron rojas, una señal clara de que algo estaba en su mente. Estaba tratando de ocultarlo, pero no podía, al igual que yo. Luis, si hay algo de lo que necesitas hablar, puedes decírmelo, dije suavemente. Quería que lo dijera, que lo admitiera, pero también sabía que no debería querer eso. Él dudó, sus manos jugueteando con la toalla. No es nada, solo he estado pensando en cosas, olvídalo. Sus ojos buscaban los míos. Era como si me estuviera poniendo a prueba, esperando ver si lo diría primero. Incliné la cabeza, estudiándolo. Había una vulnerabilidad en su expresión que me hizo doler el corazón. Vi un anhelo en sus ojos, algo que reflejaba el mío, y era aterrador. Extendí la mano y la coloqué en su hombro. Mi mano temblaba, pero no la retiré. Puedes hablar conmigo, cariño, dije suavemente, sin importar lo que sea. No debería haberlo hecho, era como darle permiso, un permiso que no tenía la intención de dar. Luis me miró, sus ojos buscando los míos como si intentara encontrar las palabras correctas, pero luego sacudió la cabeza y se levantó abruptamente. No importa, murmuró. Voy a irme a la cama. Su partida repentina fue un alivio y una decepción al mismo tiempo, y la tensión persistía como un dolor constante. Se había ido, pero la sensación de sus ojos sobre mí aún permanecía. Podía sentir su presencia, una tensión invisible que me hacía estremecer la piel, pero también, extrañamente, hacía que mi corazón latiera con fuerza. Tomé mi libro, tratando de distraerme de los pensamientos que giraban en mi mente, pero no funcionaba. Él había roto el hielo y ahora tenía miedo de lo que vendría después. Más tarde esa noche estaba sentada en el sofá con una copa de vino, cambiando de canal en la televisión. Luis bajó las escaleras y se dejó caer en el sofá a mi lado. Se estaba volviendo más audaz, tenía que reconocerlo. ¿Planes para esta noche?, pregunté, tratando de sonar casual. Nah, respondió, todos están ocupados. Estaba mintiendo y ambos lo sabíamos. Levanté una ceja. No era propio de Luis dejar pasar la oportunidad de salir con sus amigos, especialmente un fin de semana. Era como si estuviera tratando de estar cerca de mí. Se estaba volviendo tan difícil actuar como si no estuviera funcionando. Bueno, ha pasado un tiempo desde que pasamos tiempo juntos, dije. ¿Quieres ver una película? Claro, dijo, una pequeña sonrisa asomándose en sus labios. Era demasiado bueno fingiendo, se estaba volviendo difícil saber qué era real y qué era una actuación. Nos decidimos por una película de acción de la que Luis había estado hablando durante semanas. A medida que la película avanzaba, sentí que la tensión entre nosotros comenzaba a aliviarse. Nos reímos de las frases cursis, nos estremecimos con las explosiones exageradas e intercambiamos miradas cómplices durante los giros predecibles de la trama. Era casi normal y eso me hacía sentir tan culpable. Pero cuando los créditos comenzaron a rodar, noté que Luis me miraba de nuevo, de la misma manera que lo había hecho durante nuestra sesión de doblado de ropa. Esa mirada era un fuego y me estaba quemando. ¿En qué piensas?, pregunté, rompiendo el hechizo. No debería haber preguntado, pero no pude evitarlo. Nada, dijo rápidamente, pero su rostro lo traicionó. Estaba mintiendo y ambos lo sabíamos. Luis, insistí, dejando mi copa en la mesa de café. ¿Has estado actuando diferente últimamente? ¿Algo te molesta? Mi corazón latía con fuerza. Estaba jugando con fuego y era emocionante. Él dudó, su mirada se desvió al suelo. Es solo que no sé cómo decirlo sin que suene raro. Estaba a punto de decirlo, de admitir lo que ambos estábamos pensando, y yo estaba desesperada por escucharlo. Mi estómago se tensó. Puedes decirme cualquier cosa, le aseguré. Suspiró, pasándose una mano por el cabello. Es sobre esa noche, admitió finalmente.
Me congelé, mi respiración se detuvo en mi garganta. ¿Qué pasa con eso? El aire estaba cargado y yo estaba lista para lo que venía. No es que esté enojado ni nada, dijo rápidamente, pero no puedo dejar de pensar en eso, en ti. Las palabras salieron, lo había dicho y todo cambió. Sus palabras flotaban en el aire, pesadas y cargadas. Mi corazón se aceleró, una mezcla de pánico y confusión inundando mis sentidos. Estaba sucediendo, la línea se estaba cruzando y sabía en el fondo que lo quería. Luis, comencé, buscando las palabras correctas, pero ¿cuáles eran las palabras correctas? No había salida de esto, no más. Lo sé, está mal, dijo, su voz apenas un susurro, pero es como si desde entonces te viera de manera diferente. Él también lo sentía. El deseo prohibido era como un imán que nos acercaba cada vez más. Lo miré, mi mente dando vueltas. Él lo sabía y eso hacía que todo fuera aún más peligroso. Abrí la boca para responder, pero no pude encontrar las palabras. No debería haber dicho nada, murmuró Luis, levantándose abruptamente. Olvida que dije eso. Estaba huyendo, pero era demasiado tarde, todo estaba al descubierto y ahora, ¿qué hacemos? Luis, espera, quise detenerlo, pero no lo hice y eso me hizo preguntarme. Pero él ya se dirigía escaleras arriba, dejándome sentada en el sofá, mis pensamientos un torbellino de emociones. Dijo que lo olvidaría, pero sabía, ambos sabíamos que esto apenas comenzaba. Se había ido, pero la sensación de sus ojos sobre mí aún permanecía. Podía sentir su presencia, una tensión invisible que me hacía estremecer la piel, pero también extrañamente hacía que mi corazón latiera con fuerza. Tomé mi libro, tratando de distraerme de los pensamientos que giraban en mi mente, pero no funcionaba. Él había roto el hielo y ahora tenía miedo de lo que vendría después. Esa noche el sueño fue esquivo. Me revolvía y giraba, sus palabras resonando en mi mente, tentándome a ceder a los deseos que había estado tratando de suprimir. La sensación era una mezcla de incomodidad y vergüenza, pero debajo había una atracción poderosa, un anhelo por lo prohibido. Por la mañana decidí que era hora de confrontarlo, de poner fin a esto o al menos intentar recuperar algún tipo de control. Lo encontré en el patio trasero, lanzando aros solo. Sus movimientos eran tensos, su frustración palpable, casi un reflejo de mi propio tumulto interno. ¿Podemos hablar? Pregunté, apoyándome en la barandilla del porche. Me miró, su expresión cautelosa, pero asintió. Me acerqué, tomando una respiración profunda. Lo que dijiste anoche, necesito que sepas que está bien sentirse confundido a veces, pero esto, lo que sea que sientas, no está bien. Necesitaba decirlo, ponerlo sobre la mesa, intentar crear algún tipo de barrera. No, dijo Luis, botando la pelota contra el pavimento. No quise hacer las cosas raras. Estaba mintiendo, podía notarlo, pero una parte de mí quería creerle. Quería creer que esto podría simplemente desaparecer. No lo hiciste, mentí, mi voz suave, pero necesitamos superar esto. Eres mi hijo, Luis. Eso es lo más importante. Nada puede cambiar eso. Estaba tratando de convencerme a mí misma tanto como a él, pero la verdad era que todo ya había cambiado. Él asintió, sus hombros se hundieron ligeramente. Lo entiendo. No lo entendía y ambos lo sabíamos, solo estaba diciendo lo que pensaba que quería escuchar. Quería creerle, pero la mirada en sus ojos me decía que esto no había terminado. Era como si se estuviera rindiendo, pero también conteniendo, esperando que le diera otra señal, esperando que cambiara de opinión. Pasó junto a mí, su hombro rozando el mío, el contacto enviando una descarga eléctrica a través de mí. Volví a entrar en la casa sintiendo un alivio sutil, pensando que tal vez ahora había terminado, pero estaba tan equivocada. Lo que sucedió después fue algo que nunca podría haber imaginado. Necesitaba alejarme de él, poner algo de distancia entre nosotros, pero el calor que había despertado en lo profundo de mí ahora era imposible de negar. Me dirigía hacia mi habitación cuando un golpe en mi puerta me sobresaltó. Mi corazón saltó a mi garganta, sabía que era él y sabía en el fondo que estaba lista. Adelante, llamé, mi voz vacilante, mis manos temblaban y estaba tratando de mantenerme bajo control, pero se estaba volviendo demasiado difícil. Luis entró, su expresión inescrutable. Dudó, permaneciendo cerca de la puerta,
Parecía un fantasma o una tentación prohibida a la que no era lo suficientemente fuerte para resistir. ¿Qué pasa? Pregunté, tratando de sonar casual, como si fuéramos dos personas normales teniendo una conversación normal. Era una mentira que ambos nos estábamos contando. Solo quería ver cómo estabas, dijo su voz suave. Estoy bien, respondí, forzando una sonrisa. No estaba bien, me estaba ahogando, desesperada y anhelando algo que sabía que no debería querer. Luis se acercó, su mirada firme. No pareces bien. Me conocía demasiado bien, veía a través de mis mentiras, a través de mis intentos de mantenerlo a distancia. Sentí que mi pulso se aceleraba. He estado ocupada, dije, levantándome y moviéndome hacia la ventana para crear algo de distancia, pero solo estaba huyendo de mí misma, de la verdad que me miraba a la cara. Me has estado evitando, dijo Luis con franqueza. Lo sabía, siempre lo sabía, lo había descubierto y estaba esperando que lo admitiera. Me giré para enfrentarlo, mi estómago se anudaba. Eso no es cierto, dije, aunque las palabras sonaban vacías incluso para mis propios oídos. Sonaba patética. Lo es, insistió Luis, su voz teñida de frustración. Desde que hablamos, has estado actuando como si no existiera. Me estaba acercando y no podía detenerlo. Luis, eso no es justo, dije, mi voz elevándose ligeramente. Estoy tratando de hacer lo mejor para ambos. Quería creer eso, pero no lo hacía. Todo lo que quería era ceder, rendirme a la tentación que estaba justo frente a mí. ¿Y ignorarme es lo mejor? Sus palabras eran agudas y atravesaron mis defensas, destrozándolas. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Suspiré, frotándome las sienes. No te estoy ignorando, solo estoy tratando de darnos espacio para superar esto. Era una mentira, no estaba tratando de superarlo, solo tenía miedo de enfrentarlo, miedo de admitir cómo me sentía realmente. Pero yo no quiero superarlo, dijo Luis, su voz quebrándose. Lo estaba admitiendo finalmente, y ahora no había vuelta atrás. La emoción cruda en su tono hizo que mi respiración se detuviera. Lo miré, mi mente acelerada, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho, y supe en ese momento que todo estaba a punto de cambiar. Luis, esto no es algo que podamos explorar, dije con cuidado, pero mi voz temblaba y sabía que la lucha ya estaba perdida. ¿Por qué no? Preguntó, acercándose. Ambos somos adultos, ambos lo sentimos. Estaba tan cerca que casi podía sentir el calor que irradiaba de su cuerpo y me estaba atrayendo. Sacudí la cabeza, el pánico subiendo en mi pecho. No se trata de sentimientos, se trata de lo que es correcto. Pero, ¿qué era lo correcto ahora? Estaba perdiendo el control de la realidad, perdida en un mar de deseos prohibidos. Luis extendió su mano rozando mi brazo. A veces lo que es correcto no es lo que se siente bien, dijo suavemente. Su toque envió una descarga eléctrica a través de mí y supe en ese momento que estaba a punto de cruzar una línea que nunca pensé que cruzaría. Lo aparté, mi corazón latiendo con fuerza. Esta conversación se ha terminado, dije firmemente moviéndome hacia la puerta, pero incluso mientras intentaba irme, una parte de mí esperaba, deseando que me detuviera. Pero Luis bloqueó mi camino, sus ojos suplicantes. Por favor, mamá, solo escúchame. Luis, detente, dije, mi voz temblando, mi resistencia se desmoronaba y me estaba rindiendo a su atracción, a mis propios deseos prohibidos. No puedo, dijo, su voz quebrándose. No puedo dejar de pensar en ti. Estaba admitiéndolo todo y el deseo era innegable. ¿Qué sucedería ahora? Sentí lágrimas asomarse a mis ojos. No lo dices en serio, susurré. Era como mirarme en un espejo, viendo mis propios deseos prohibidos reflejados. Si lo digo, insistió, y creo que tú también. Lo veía en mí, siempre lo había hecho, y era aterrador, pero también emocionante. El peso de sus palabras flotaba en el aire, sofocante e innegable. Sentí que mi determinación se desmoronaba bajo la intensidad de su mirada. Mi cuerpo me traicionaba, ansiando su toque, el placer prohibido que sabía que me esperaba si simplemente cedía. Pero antes de que pudiera responder, un fuerte golpe en la puerta principal rompió el momento. Era como un salvavidas, una oportunidad para escapar de la locura que se estaba desarrollando. Ambos nos congelamos, nuestros corazones acelerados. Me sentí aliviada pero también decepcionada.
La tentación seguía allí, acechando bajo la superficie. Yo lo atiendo, dije rápidamente, deslizándome junto a Luis y bajando las escaleras apresuradamente. Necesitaba alejarme, poner algo de espacio entre nosotros, pero también sabía que solo era cuestión de tiempo antes de que estuviéramos en la misma posición de nuevo. Abrí la puerta y encontré a mi vecina Patricia en el porche con una cálida sonrisa. Hola, Gabriela. Solo quería devolver esos moldes para hornear que te pedí prestados, dijo Patricia, sosteniendo una pila de moldes. Forcé una sonrisa, agradecida por la interrupción. Gracias, Patricia. Qué amable de tu parte. Quería estar en cualquier otro lugar y la normalidad se sentía tan distante ahora. Intercambiamos cortesías, pero mi mente estaba en otro lado. Cuando finalmente cerré la puerta y me di la vuelta, Luis estaba de pie en la parte superior de las escaleras, mirándome. Sus ojos eran oscuros, intensos y me quemaban, atravesándome hasta el núcleo de mis deseos. Nuestras miradas se encontraron y en ese momento supe que las cosas no podían seguir así. Era inevitable. Ambos estábamos en un camino sin retorno y nada lo detendría. Entonces sucedió lo impensable. Más tarde ese día me estaba preparando para cenar cuando él entró en la cocina. Se quedó allí en silencio por un momento, sus ojos fijos en mí. Era como si me estuviera poniendo a prueba, empujando mis límites, y una parte de mí, una parte oscura y prohibida, disfrutaba del desafío. ¿Qué estás haciendo? Pregunté, mi voz apenas un susurro. Era como si ya me estuviera rindiendo. No tengo hambre, respondió, acercándose a mí. Su mirada era intensa y mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Luis, dije, pero él me interrumpió. No puedo, dijo, su voz cargada de emoción, alcanzando mi mano. Su toque envió una descarga a través de mí, y era como si mi resistencia se desmoronara, como si todas esas barreras que intentaba mantener entre nosotros se desvanecieran. Mi mano temblaba en la suya, y todo lo que había estado luchando comenzó a desmoronarse. Era como si su toque hubiera desbloqueado algo profundo dentro de mí, un anhelo prohibido que había estado hirviendo a fuego lento durante semanas y ahora finalmente estaba alcanzando su punto de ruptura. Quería apartarme, pero mi cuerpo me traicionaba, ansiando su toque, el placer prohibido que me esperaba si simplemente cedía. Él se acercó, cerrando la distancia entre nosotros, sus ojos buscando los míos. Tú también lo sientes, susurró. Contuve la respiración, queriendo negarlo, pero sus ojos mantenían los míos cautivos y no podía mentir. Estaba atrapada en la red de mis propios deseos, atraída por la emoción prohibida que esperaba justo más allá del borde. Su mirada bajó a mis labios y luego subió a mis ojos, y luego tomó mi rostro entre sus manos, acariciando mis mejillas. Su toque era a la vez tierno y posesivo. Dime que me detenga, susurró. Me estaba desafiando, retándome, y una parte de mí desesperadamente quería decir que no, pero otra parte, una parte más oscura, quería finalmente ceder. Su aliento era cálido contra mi piel y me estaba ahogando, perdida en un mar de mis propios deseos prohibidos. Sus labios tocaron los míos, un toque suave y tentativo que envió escalofríos por mi columna. Mis manos encontraron su camino hacia su cabello, acercándolo más. El beso fue una chispa que encendió un fuego profundo dentro de mí, un fuego que había intentado suprimir con tanto esfuerzo. Él forzó el beso, y luego yo lo correspondí, sin intentar luchar, abrazándolo en su lugar. El beso se profundizó y me derretí contra él, rindiéndome al toque, al deseo, a lo prohibido. Era como si todas esas barreras que había estado luchando durante tanto tiempo se desmoronaran por completo y en ese momento no había vuelta atrás. La línea había sido cruzada, ahora estábamos en un mundo diferente y todo estaba a punto de cambiar. Sus labios estaban sobre los míos y yo lo besaba de vuelta, toda mi resistencia desaparecida, todos los límites completamente desdibujados. El beso se profundizó y me derretí contra él, rindiéndome al toque, al deseo, a lo prohibido. Era como si todas esas barreras que había estado luchando durante tanto tiempo se desmoronaran por completo y en ese momento no había vuelta atrás. La línea había sido cruzada, ahora estábamos en un mundo diferente y todo estaba a punto de cambiar. Me aparté abruptamente, mi respiración entrecortada, mi corazón latiendo con fuerza. ¿Qué había hecho? ¿Qué habíamos hecho? La culpa era un peso pesado en mi estómago, pero estaba extrañamente mezclada con una emoción que me hacía sentir casi eufórica.
No podemos hacer esto, logré decir, mi voz temblando. Luis se echó hacia atrás, su expresión una mezcla de dolor y frustración. Lo siento, dijo, su voz apenas un susurro. Simplemente no pude evitarlo. Sus ojos eran oscuros, intensos, y me hacían doler el corazón con algo que no podía nombrar. Cubrí mi rostro con las manos, tratando de recuperar la compostura. Necesitamos detener esto ahora, Luis, antes de que vaya más lejos. Quería creer esas palabras, pero sabía en el fondo que todo era una mentira. Habíamos abierto una puerta y no había vuelta atrás. Él asintió, aunque la tensión en su mandíbula traicionaba sus verdaderos sentimientos. Entiendo, dijo, levantándose. Me iré, pero sus ojos seguían ardiendo en mí y sabía que no se iba a ir realmente. Se dio la vuelta y salió de la cocina, dejándome sola en el silencio. Estaba tratando de convencerme de que estaría bien, de que de alguna manera encontraríamos la manera de superar esto, pero una parte de mí, una parte oscura y prohibida, esperaba algo más. La casa estaba inquietantemente silenciosa. Me senté en la mesa de la cocina mirando mi taza de café intacta. Los eventos de la noche anterior se repetían en mi mente, una mezcla de pasión y arrepentimiento que no podía desenredar. Me estaba ahogando en ello, perdida en un mar de emociones prohibidas. La culpa seguía allí, pero estaba ensombrecida por una sensación de algo más, algo que no podía definir del todo. Quería ir a mi habitación para escapar de esta casa, de esta tensión y de todos los pensamientos confusos que giraban en mi mente, pero no podía moverme. Mi mente estaba nublada y mi cuerpo dolía, recordando su toque, su beso y la emoción de ceder al deseo prohibido. Pasé el resto de la noche así, perdida en un trance, repasando cada momento, cada toque, tratando de comprender lo que había hecho, de entender qué significaba, qué sucedería ahora y por qué lo permití. No podía negarlo más, lo quería y eso era todo. Estaba adicta a la emoción, al peligro, a lo prohibido y ahora no había vuelta atrás. Había cruzado una línea que nunca pensé que me acercaría y las consecuencias estaban a punto de desarrollarse. Lo mejor estaba por venir. Más tarde esa noche estaba despierta en la cama, mi mente acelerada tratando de darle sentido a todo. La culpa estaba allí, un dolor constante en el fondo de mi estómago, pero estaba entrelazada con algo más, algo prohibido, algo emocionante. Sabía en el fondo que no iba a detenerse, no ahora, no nunca. Lo prohibido había despertado y no había vuelta atrás. Era el único sentimiento que podía comprender y con eso cerré los ojos, abrazando lo que había sucedido y anticipando lo que vendría. Cerré los ojos, abrazando el deseo prohibido que había despertado dentro de mí, pero el silencio que me rodeaba era demasiado fuerte, demasiado ensordecedor. Era como si la casa misma contuviera la respiración, esperando lo que vendría después. Intenté dormir, pero mi cuerpo hormigueaba y mi mente corría, repasando el beso, el toque, la forma en que me había hecho sentir. Y fue entonces cuando finalmente me di cuenta de que el sueño era lo último que buscaba. Me levanté y fui a la ventana, mirando la oscuridad afuera. El mundo estaba en silencio, pero mi cabeza zumbaba con pensamientos prohibidos, con los deseos que había tratado de negar durante tanto tiempo. Y supe que lo que había sucedido antes no era solo un momento de debilidad, era algo más, algo que había cambiado todo. Todavía podía sentirlo, su presencia, su toque, la forma en que me había mirado, quemándose en mi mente. Intenté pensar en otras cosas, enfocarme en el trabajo, planear el día siguiente, pero mis pensamientos siempre volvían a él, al placer prohibido, a la posibilidad de que todo volviera a suceder. Bajé las escaleras. La casa estaba quieta y podía escuchar el suave tic-tac del reloj en la sala de estar. Era como si la casa contuviera la respiración, esperando ver qué haríamos a continuación, esperando que rompiéramos las reglas de nuevo, y algo sobre la anticipación hizo que mi corazón latiera y una extraña emoción recorriera mi cuerpo. Me quedé allí en la oscuridad, repasando los momentos que había tratado tan duro de ignorar, abrazando la oscuridad dentro de mí finalmente y completamente y lista para aceptar lo que pudiera venir. Fui a la cocina a preparar una bebida, pero mientras sacaba el agua de la nevera, los pelos de mi cuello se erizaron y supe que no estaba sola. Me di la vuelta y vi a Luis parado en la puerta, sus ojos oscuros, intensos, una mezcla de anhelo y un deseo retorcido que reflejaba el mío.
No dijo una palabra, no lo necesitaba, ambos lo sabíamos. Se movió lentamente hacia mí y yo no me moví. Quería correr, decirle que se detuviera, tratar de encontrar lo que quedaba de mi antigua vida, pero una parte de mí, la parte prohibida, me instaba a simplemente abrazarlo, a simplemente ceder a este anhelo retorcido y ver a dónde nos llevaría. Él extendió la mano y tomó la mía, sus dedos entrelazándose con los míos, el contacto enviando un escalofrío por mi columna. Me llevó hacia la sala de estar y lo seguí, atraída hacia él como una polilla a la llama. Sabía que esto estaba mal, tan increíblemente mal, pero al mismo tiempo se sentía tan bien y la emoción prohibida era demasiado para negarla. Nos sentamos juntos en el sofá, nuestros cuerpos cerca pero sin tocarse, y el silencio era pesado entre nosotros, cargado de deseos no dichos, con una tensión que era tanto aterradora como emocionante. Y supe con una certeza escalofriante que esto no era el final, esto era solo el comienzo. Lo prohibido había despertado y no había vuelta atrás. Esta era nuestra nueva realidad y me encontré extrañamente atraída por este vínculo retorcido que habíamos creado, por este camino peligroso en el que estábamos y por la emoción de lo desconocido que se extendía ante nosotros. Él extendió la mano y trazó la curva de mi cuello, su toque enviando un escalofrío por mi columna. Se inclinó, sus labios rozando mi oído, su voz un murmullo bajo y ronco. ¿Sabes qué quieres esto?, susurró, las palabras enviando una descarga eléctrica a través de mí. Lo quería y ya no tenía sentido negarlo. Mi cuerpo respondió de inmediato, una tensión familiar construyéndose, un lento ardor. Me besó entonces, un beso profundo y posesivo que envió una ola de calor a través de mí. Mis manos se movieron hacia su cuerpo, explorando su piel, acercándolo más, queriendo más, necesitando más. El mundo fuera de la sala se desvaneció, reemplazado por el calor de su cuerpo, el sabor de sus labios, el aroma embriagador de su piel. Nos movimos del sofá al suelo, nuestros cuerpos enredados, nuestros besos volviéndose más apasionados, más desesperados. Era como si ambos nos estuviéramos ahogando en un mar de deseos prohibidos, arrastrados por la fuerza del tabú. Estaba perdida en un torbellino de sensaciones prohibidas, una danza peligrosa al borde de lo impensable. Sus manos recorrían mi cuerpo, explorando, encendiendo un fuego que creía extinguido. Sus dedos probaban los límites de mi determinación, rompiendo mis defensas con cada toque. Respondí, mis propias manos trazando su cuerpo, sintiendo los contornos de sus músculos, el calor de su piel. El mundo se desvaneció a nuestro alrededor mientras nos perdíamos en nuestros deseos prohibidos. Entonces me rendí, perdida en el momento, y oh Dios mío, apenas podía recordar. Murmuré que de repente eso era todo, todo cambió. Los sentimientos eran abrumadores, mi mente daba vueltas y supe con una certeza escalofriante que habíamos cruzado una línea. Ya no éramos nosotros mismos y no había forma de volver atrás. El mundo se sentía demasiado pequeño y sin embargo infinito. Estaba aterrorizada y emocionada a la vez. Estaba mal, tan increíblemente mal, y sin embargo en ese momento se sentía bien, se sentía como volver a casa. Después nos quedamos allí, enredados en los brazos del otro, el silencio roto solo por el sonido de nuestras respiraciones entrecortadas. Lo miré, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho, una mezcla de miedo y emoción recorriendo mis venas. ¿Qué habíamos hecho? Habíamos cruzado una línea y no había forma de volver atrás. A la mañana siguiente, la casa estaba inquietantemente silenciosa. Me senté en la mesa de la cocina mirando mi taza de café intacta. Los eventos de la noche anterior se repetían en mi mente, una mezcla de pasión y arrepentimiento que no podía desenredar. Me estaba ahogando en ello, perdida en un mar de emociones prohibidas. La culpa seguía allí, pero estaba ensombrecida por una sensación de algo más, algo que no podía definir del todo. Luis apareció en la puerta, su expresión inescrutable. Buenos días, dijo, su voz cautelosa, sus ojos buscando los míos, esperando mi reacción, y yo estaba aterrorizada de lo que vendría después. Buenos días, respondí, sin mirarlo a los ojos. No me atreví a mirarlo, temerosa de lo que vería, de lo que sentiría. Nos sentamos en silencio por un momento, el peso de nuestras acciones presionando sobre nosotros. Finalmente, Luis habló. Necesitamos averiguar a dónde vamos desde aquí.
Tenía razón, habíamos cruzado la línea y no había vuelta atrás. Asentí mi garganta apretada. Esto no puede volver a suceder, dije mi voz firme. Fue un error. Estaba mintiendo de nuevo y sabía que él lo sabía. Me miró, sus ojos llenos de dolor. ¿Lo fue? Me desafiaba, retándome a admitir la verdad, a abrazar lo prohibido. Sí, dije, aunque la palabra se sentía como una mentira. Necesitamos seguir adelante, olvidarlo. Estaba mintiendo y me odiaba por ello, pero era lo único que podía decir, la única forma de evitar que ambos nos sumergiéramos completamente en la locura. Luis no respondió, pero la mirada en sus ojos me decía que olvidar era lo último en su mente. Estaba esperando, siempre esperando, y sabía que esto estaba lejos de terminar. Había tomado el bocado prohibido y estaba adicta. ¿Y cuál sería el precio? Mientras se daba la vuelta y se alejaba, sentí una punzada de tristeza y culpa que sabía que me perseguiría por el resto de mi vida, pero también una chispa oscura de algo más, algo que era tanto aterrador como emocionante, y era ese sentimiento el que estaba destinada a perseguir. Después de todo, ¿qué haces cuando tomas el bocado prohibido y te encuentras adicta? Ya no lo sé. ¿Estaba equivocada por esto o era inevitable? ¿Qué habrías hecho tú?